Hola, bienvenidos a 3Fs, un espacio donde descubrimos las historias, las ideas y las intenciones detrás de cada proyecto creativo. Yo soy Sofía, una de las tres partes de 3Fs y voy a ser su host hoy. Bueno, hola, hoy estamos con Mercedes Salazar en su casa. Gracias Mercedes por recibirnos hoy acá y abrirnos las puertas. Pues vamos a hablar un poco de tu trayectoria y de tu proceso creativo como joyera y pues artista colombiana. Muchas gracias por invitarme, qué felicidad tenerlos acá en la casa. Gracias. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de tu trayectoria y como de tu estilo como joyera y como con tu conexión como con los artesanos y las raíces de Colombia. ¿Cómo empezó ese puente y dónde empezaste? ¿Con quién te contactaste? ¿Dónde fue? Bueno, empecé a conectarme con diferentes comunidades de artesanos en Colombia en la Feria de Artesanías, que es un gran lugar para poder como tener un primer acercamiento a las diferentes comunidades de todas estas ciudades increíbles que tienen como pues una gran trayectoria en el tema de los objetos que se hacen a mano con materiales absolutamente alucinantes. Y hace algunos años también había una feria que era la feria agropecuaria que hacían en Bogotá, y a esa feria curiosamente traían también un montón de artesanos. Mis primeros acercamientos fueron muy con los guayú, con los Kamsá del Putumayo. Trabajé también un ratote en el Amazonas con diferentes comunidades, y bueno, hoy en día como que trabajo con algunas de esas comunidades, pero pues hoy las tengo como muy definidas con las que trabajo. ¿Y por qué escogiste, como por qué las tienes definidas? O sea, ¿hay alguna razón, facilidad de comunicación, facilidad como de integrar tu trabajo creativo con ellos? ¿O es como...? Sí, como son muchas razones, pero creo que una de las principales es que digamos como que a través del paso del tiempo he logrado hacer como una especie de relación más de amistad con muchos de ellos. Entonces trabajo mucho en un pueblito cerca de Barranquilla que se llama Usiacurí, donde tenemos 200 artesanos trabajando para la marca, y todas estas artesanas que en su mayoría son mujeres, están lideradas por una mujer fantástica que se llama Sandra, con la que hoy en día ya tengo como una relación muy cercana. Marcelino Chindoy en el Putumayo también es un pater familia, y trabajo como con sus hermanas, sus tíos, sus hijos, como muchas personas de la familia están como involucradas en esta comunidad de artesanos. Sigo trabajando como con algunos guayú. La comunicación con ellos es un poco más difícil, y nosotros hoy en día como exportamos gran parte de los diseños que hacemos, entonces para nosotros es importante que la comunicación con los artesanos fluya. En Sandoná, en Nariño, también tenemos una comunidad grande, pero bueno, siempre estoy como dispuesta también a buscar más, a explorar, a involucrar nuevas técnicas en el trabajo que hacemos. Ok, y una pregunta, ¿ellos han como recibido bien que tú integres un poco como una creatividad distinta en su práctica artesanal o es a veces difícil? Es una labor, hay que hacerla con cariño y como con despacio, digamos, pero claro, lo agradecen al final un montón, y de alguna manera siento como que gracias a la labor que hemos tenido muchos diseñadores colombianos de trabajar con las comunidades como Diego Guarnizo, María Luisa Ortiz, pues que hemos sido como pioneros en esa investigación de estas labores artesanales. Muchas de estas comunidades hoy en día han abierto sus puertas de trabajo a muchos otros diseñadores, y gracias, digamos, a esa primera labor y a todo ese trabajo que se ha hecho, hoy en día estos lugares, pues esa artesanía se conoce en un montón de lugares del mundo, pero también las comunidades ahora se van volviendo más prósperas y van teniendo como en la mano de obra una gran capacidad de mejorar su calidad de vida, y sobre todo de lograr que las técnicas como permanezcan vigentes, Claro. que para mí es lo que más importa, digamos, como diseñador. Bueno, ahora cambiando un poco de tema, queremos, pues como nuestra conversación es mucho como qué hay detrás, tus procesos creativos y todo esto, queremos saber cómo nace una colección de Mercedes Salazar. O sea, dónde tú como Mercedes empiezas a encontrar inspiración, a dibujar, no sé, viajes, cómo es ese proceso para ti.
Ese proceso surge de muchas maneras distintas. Puede surgir, por ejemplo, de un viaje. Hoy en día, para mí, el Chocó es un lugar que me inspira constantemente. Entonces, digamos, me inspira no solamente la selva chocuana, sino el mar. Entonces, estos dos mundos se vuelven como una fuente de inspiración. La selva como con toda su fauna, su flora, sus flores, la vainilla, las orquídeas, los animales de la selva, las semillas. ¿Sabes? Como que se vuelven mundos súper ricos para poder diseñar e inspirarse, y siempre como que surge de un lugar de querer honrar la divinidad que tienen como estos sitios, que al final son lugares que a uno le recuerdan como la belleza y la magia de estar vivo. Pero también puede surgir de querer expresar algo y de querer como expresar un pensamiento o, o algo que esté como ocupando un espacio importante en mi mente. Ahora estoy absolutamente enamorada de los significados y de la mística que tienen los arcanos del tarot. Entonces eso se está volviendo como una gran fuente de inspiración, digamos, no solamente para lo que yo quiero expresar a través del trabajo que hago, sino como ser humano también. Pero, por ejemplo, cuando los niños estaban chiquitos, para mí era como súper mágico verlos jugar y meterse como en estos mundos de fantasía. Y entonces me inventé como todo, pues nació hace muchos años una colección muy bella que estaba muy inspirada como en esta magia de creer en las princesas, en los príncipes, como en los mundos mágicos, como en esta capacidad también que tienen los niños de crear su propia fantasía en el juego. Y bueno, para mí eso fue como un momento de inspiración muy bello, y creé como toda una colección una vez inspirada en eso. Pero hoy en día también siento que, digamos que el trabajo de un diseñador que tiene una empresa, nuestra empresa tiene 60 empleados directos y trabajamos con muchos artesanos alrededor de Colombia. Entonces también hay como una responsabilidad importante en tener que vender las colecciones. Y eso está un poco amarrado a lo que viene de moda, a lo que los buyers quieren. Y a pesar de que nosotros somos bastante disruptivos y no seguimos como una corriente, no podemos cambiar una colección tan rápidamente. Creo como que hoy en día nos quedamos amarrados a una colección entre, no sé, 2 años, 3 años, como que los compradores van buscando muy lo mismo en una marca. Sí, como que igual encaja, por más de que cambie la idea o cambie el propósito o de dónde viene, como que encaja en el mercado un poco. De acuerdo. Ok. Bueno, ahorita que estabas hablando como de los arcanos, que es un nuevo mundo que estás explorando, tiene que ver con esto, ¿no? Como con el tarot. Y bueno, quiero que nos cuentes un poco como esta nueva introducción al arte, a la práctica, por qué decidiste, qué te ha traído, como que nos cuentes un poquito de esa nueva exploración. Claro, no, a mí digamos que el tema de la creación y de querer estar haciendo cosas con las manos y siendo, digamos, fiel a la imaginación y a las ideas que van llegando por mi mente, pues toda mi vida he creado cosas. Pero digamos que durante todos estos años en los que de alguna manera he aprendido a vincularme con las comunidades de artesanos, he admirado y honrado profundamente las técnicas artesanales, no solamente de Colombia, sino de muchos otros lugares del mundo. Esto como que lo que ha hecho es como que ha fortalecido como un espíritu artista pues que llevo adentro, y pues finalmente como que hace un año como que tomé la decisión de empezar a dedicarle unas horas al día a verdaderamente poder hacer unas cosas que yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer. Y pues básicamente yo llevo guardando mi pelo, no sé, como 15 años, em, siempre esperando que llegara la idea propicia y como dejando que eso se madurara. Entonces he ido como cultivando como todas estas ideas, y como que estaba esperando a tener como la idea clara de qué quería hacer con como todas estas tiras de pelo. Y esto pues viene muy enfocado a la carta del tarot número 11, que es la carta de la justicia, que es una carta muy bella donde básicamente todos los arcanos son un reflejo de uno mismo y son como una posibilidad de que uno se identifique en diferentes momentos de su vida como en una especie de espejo.
Ujú. Y pues cada uno de los símbolos tiene todo un mundo muy profundo y muy bello que se llama sabiduría oculta. Y la sabiduría oculta no es más que un camino para recordar que esa sabiduría está adentro de uno mismo. No es como que sea unos libros ocultos a los que uno tenga que tener como acceso, que es un poco lo que uno se imagina. No, es oculta porque está oculta en ti porque no la has descubierto, Ok, sí. pero es tuya. Y entonces, pues esta carta muestra cómo los seres humanos a través de nuestra imaginación podemos básicamente visualizar cualquier cosa que queramos materializar. Podemos visualizarnos a nosotros mismos como el recuerdo de algo que también nosotros ya fuimos. Entonces, y bueno, hay todos unos temas súper mágicos de Mercurio y de cómo hay unos catalizadores que son unas serpientes que hacen que todas estas ideas se materialicen en la vida para que el ser humano las pueda de alguna manera experimentar como una posibilidad de experimentarte a ti mismo en la vida. Y bueno, así cada una de las cartas tiene como mucha profundidad y mucha belleza. Entonces, como que el pelo para mí es como el ADN, es como la materia de lo que yo soy. Y Sí. es un poco lo que yo he sido en los últimos años de mi vida y he ido guardando como esto. Entonces, de alguna manera, como que entendía que esa fibra era la posibilidad de contarme a mí misma mi propia historia a través de unos bordados, que son también como el cuaderno del aprendizaje de los símbolos que yo voy entendiendo y aprendiendo de cada uno de los arcanos. Entonces, como que a simple vista se ven muy geometría sagrada, es sencillo, son bordados sencillos, ¿sabes? No es como un paisaje, no, es muy lineal, son muchos círculos, pero al final son como diferentes portales, son como portales para ir adentro de mí misma a ir sanando lo que se tiene que sanar, no sé, reconstruyendo lo que se tiene que reconstruir, recuperando lo que quiero recuperar. Y yo lo veo hoy en día como una posibilidad de volverme a coser a mí misma con mi propio pelo. Y, y los últimos ha estado muy divertido porque también el rojo en la simbología del tarot es la fuerza libidinal, es el fuego, es la fuerza que cada ser humano tiene adentro para poder manifestar todo, es la fuerza que se necesita para que la kundalini, que también suena como una cosa no muy oriental, ¿no? La Sí. kundalini. Y la kundalini al final no es más que una energía vital que debe fluir de manera tranquila a través de todos los chakras, desde el chakra raíz hasta el chakra coronario, a través de la respiración. Son como temas que al final son sencillos, que de alguna manera yo no sé por qué los seres humanos los vemos como tan ajenos y Como tan de místicos, otras sí. culturas y como que hay que meditar 1000 horas para que la kundalini, no, no sé, pase a través de, no, simplemente te la imaginas que fluya y ella fluye. Pero ella fluye además de color rojo. Ok. El rojo es un color muy importante para manifestar. Entonces empecé a teñir el pelo de color rojo y el resultado ha sido increíble, como poder, yo nunca en mi vida me he pintado el pelo de ningún color, mi pelo ¿Es pues es natural? natural, entonces ha sido muy lindo como con estos mechones de pelo que además sí entro en un proceso de meditación para poderlos desenredar, pues verlos rojos, es como wow. Y bueno, pues nada, ha sido todo un proyecto muy bello de quitarse todos los miedos, finalmente como que esto lo estoy haciendo para mí, ¿sabes? Como es entender también como todo este mundo del arte es un mundo difícil, es un mundo de mucho ego, de mucho miedo. Los artistas necesitan mucho de la aprobación de la comunidad para creer en su obra y para creer en su talento. Y yo lo estoy viendo como simplemente una manera de expresarme a mí misma una historia. Sí, es como un proceso tuyo y me Ujú, parece muy lindo como que haga parte, o sea, que sea un proceso creativo tan personal. ujú, Y bueno, ahorita que nos hablabas un poco como de que el material, pues en este caso es el pelo, porque es muy tuyo, porque es tu ADN, como volviendo un poco como a la joyería y que lo habíamos hablado, como que queríamos hablar de los materiales y cómo los experimentas y los moldeas, cómo llegaste a enamorarte como de esos procesos, que siento que también es muy artístico, como querer trabajar los materiales y malearlos, como
¿Cómo ha sido tu proceso con eso y cómo te conectaste con ellos? Es que a mí me parece que una de las virtudes más bellas que tienen los humanos es la de poder usar los materiales para poder manifestar sus ideas. Y en ese mundo a mí me parece que todos los materiales son, a mí me encanta cocinar también y para mí los materiales son como ingredientes, es como que siento que la vida es como tan rica en todo lo que nos da como, como posibilidades para crear, hacer, manifestar, que no hay un material del que yo te pueda decir que no estoy enamorada. O sea, yo amo la lana, los hilos, los nylons, los plásticos, los reciclados, la madera, los metales, el oro, las piedras. O sea, a mí me fascinan los materiales. Y Colombia tiene como una materia prima muy especial que es la paja, es la rafia que viene como de una palma que se llama la palma de Iraca. Y esta es un material que usan en pues, muchas comunidades de artesanos en muchas regiones de Colombia. Entonces, hoy en día como que también he dedicado mucho de mi tiempo y de mi diseño a comunidades que trabajan específicamente con esa materia prima. Pero no significa que hoy es curioso porque la marca hoy en día está muy identificada con ese material, Eso iba a decir, sí. porque sí llevo trabajando como muy con un compromiso con esas comunidades, con ese material pues por unos años, pero no significa que yo no sea una enamorada del bronce, de la plata, y de repente un día me aburra de la paja y me vuelva y me vuelque en el metal. Y así, Ok. ¿sabes? Como que pues también soy Géminis y, y bueno, ahorita es porque de verdad es que tengo ese compromiso como con estos artesanos y son muchos artesanos trabajando hoy en día y, y pues la verdad es que hemos llevado esa técnica a un lugar absolutamente increíble. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y ahora como explorando un poco más los nuevos objetos que has traído a Mercedes Salazar, que son como objetos de la casa y de la mesa, quería saber cómo, sí, más que todos los de la mesa, por ejemplo, que sé que para ustedes es como importante todo este ritual de cocinar, de comer, de lo que pasa en la mesa. Y con ustedes me refiero pues a Lorenza, Ana Perla y Antonio, que son tus hijos. Si viene un lugar como de simplemente seguir explorando como la transformación de los objetos o si es como más de raíz, como de tu familia. Digamos que yo me siento joyera. Yo estudié joyería en México y para mí los amuletos y los talismanes son objetos que los seres humanos verdaderamente necesitan para o sentirse parte de una comunidad o juntarse con algo en lo que ellos creen o conectarse con el universo, ¿sabes? Como que para mí los amuletos cargan un montón de historia y de poder. Entonces son objetos importantes que me gusta diseñar. Digamos que el tema de lo de las carteras se metió más en la empresa de Mercedes Salazar Joyería como por un poco de investigación, pero también un tema de mercado. En un momento fue necesario crecer el portafolio de la empresa. Entonces, al final, como que todas las cosas, nada es coincidencia, todo tiene una razón de ser. Y en la pandemia, que fue un momento muy complicado, digamos, para muchas empresas de diseño en Colombia que trabajábamos con artesanos, estaba la necesidad y la responsabilidad de seguirle dando trabajo a las comunidades. Y muchas de las órdenes que nosotros teníamos se cancelaron de un día para otro y en ese momento eran muchas órdenes de joyería y de carteras. Entonces yo tenía un montón de personas diciéndome, Mercedes, ¿qué hacemos? Y en esa pandemia el consumo de las cosas de home se empezó a sentir como más evidente. Claro. La gente estaba más en su casa, quería decorar la mesa más, querían poner sus espacios más bonitos y pues yo lo entendí rápidamente, como que, ok, acá es por acá. Y tenía como toda esta técnica increíble que para mí, al final, diseñar un arete, usaba la misma técnica haciendo un arete que haciendo un individual o una panera o un servilletero. Simplemente era un tema de cambiar un formato Y la y ya estructura está. del objeto. Y bueno, y eso fue la primera vez que lanzamos esa colección, se llamaba la colección Colombia, que era una colección de home llena de pájaros y flores y orquídeas, era una colección muy bella. Fue un hit esa Sí. colección. Y pues desde ahí sí se me volvió como un reto muy bonito de diseño, en el que además
cada vez que quiero diseñar una colección de home, pues es una delicia. Ahorita la última colección que estoy haciendo para un pop-up en Saint-Tropez al que vamos a ir con Lorenza y con Ana Perla, que es del mar, pues voy a hacer puras sirenas y caballitos de mar y eso va a ser como una mesa súper mágica, medio Dalí, con langostas y es deli, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Sabes? Ya tengo como la técnica perfeccionada para, nada, todo lo que yo me sueñe pasa. Lo Entonces, máximo. wow. Lo máximo. Perla, ¿quieres venir? Bueno, ahora estamos con Ana Perla, una amiga mía y pues la hija de Mercedes, y queríamos conversar un poco de cómo su creatividad las ha influenciado a las dos. A ti como hija de Mercedes y crecer pues con tu mamá, una persona supremamente creativa, y a ti como mamá de Ana Perla, que también es una persona supremamente creativa. Pues creo que la creatividad ha hecho parte de nuestras vidas siempre, como que yo desde chiquita llegábamos del colegio y nos sentábamos los tres con mi mamá como a hacer manualidades y entonces hacíamos de todo, vendíamos como cositas, hicimos filigrana, no sé, mamá nos compraba de todo para siempre estar haciendo manualidades y como que era algo muy natural. Y lo segundo era con la cocina, como que todos nos juntábamos un poco a crear en la cocina y a experimentar en la cocina y pues mi hermana también como gran parte de eso, que me ha enseñado a, pucha, como que no importa que el ponqué se queme, que algo salga mal, como que siempre hay que seguir tratando y creo que eso también viene de mi mamá, como que no hay mucho miedo a no hacer algo bien. Ok, Como, y creo que eso es lo que frena mucho la creatividad, es como el miedo a que no quede lindo, que no quede... o que no funcione a la primera o a Ajá. la segunda. Y eso no, sí, como ver esa libertad ha sido muy importante para mí porque es como esta exploración de cómo sí, hay una necesidad de crear y pues lo hacemos todos, que me parece muy lindo. Y sí, pues para mí ha sido muy especial en general ver cómo está, o sea, mi mamá para mí es como si fuera una, ¿cómo se dice? Sos, Fuente. una fuente inagotable de creatividad, o sea, es como que nunca deja de inspirarse y nunca deja de encontrar como un lugar para donde ir y eso viene creo que de una gran apreciación por la vida en general y eso es como lo que más me ha influenciado, es como apreciar las pequeñas cosas, como y de ahí sacar inspiración, no tiene que ser nada como especial. Mm. Ok. Y para ti, Mercedes. No, para mí la verdad es que hoy en día me siento absolutamente orgullosa de ver estos tres niños como han ido encontrando de alguna manera sus caminos y todos de alguna manera también muy desde la creatividad. Yo siento que finalmente todos los seres humanos tenemos mucha creatividad y es a través como de ese don que podemos verdaderamente conocernos a nosotros mismos y encontrar el reflejo. Uno al final lo único que quiere es como saber quién es, ¿sabes? Es como que siempre estamos en esa búsqueda. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy de verdad? ¿De dónde vengo? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Para dónde voy? Y es como, qué delicia como finalmente uno entender, yo soy este ser humano que le gusta esto, con estas capacidades, que puede hacer estas cosas y que puede tener esta tribu. Bueno, tantas posibilidades y un abanico eterno de posibilidades en cada uno de los seres humanos, pero me parece una belleza ir viendo cómo ellos han ido encontrando como esa fuente y ese camino. Perla pues tiene unos talentos creativos muy bellos que hasta ahora está como perdiéndole el miedo a verse ahí y a verdaderamente dejarlo salir y nuevamente pues como que digo que es este tema de uno siempre tener de alguna manera que estar buscando aprobación de los otros cuando logra encontrar la magia en que es que lo que hago lo hago para mí porque eso me deja verme a mí mismo como un ser humano absolutamente fantástico y bello porque tiene esa capacidad de crear algo bello. Sí. Antonio, pues, que es pues, como el distinto de la familia con el tema creativo, pues porque tiene esta mente súper física, pero Antonio también es un ser humano súper, le fascina tomar fotos y
y ahí se encuentra también él a sí mismo de una manera bonita. Es un cocinero increíble, pero le gustan como los fermentos. Y bueno, Lorenza tiene esta creatividad para poner la mesa, para cocinar, para mezclar ingredientes. Entonces, al final, como que todos juntos también somos una tribu súper creativa, como que sí andamos juntos muy en ese camino y ahí es donde nos encontramos. Y gracias de alguna manera también a tener eso en la familia, pues también pasan las conversaciones importantes, los apoyos cuando se necesitan, ¿no? Pues Sí. lejos de la perfección, pero sí muy en la hermandad y en la comunidad, ¿no? ¿Sabes? Yo hoy en día camino con mis hijos muy como cuatro adultos que van por este sendero de la vida acompañándose. Sí, qué lindo. Bueno, y un poquito volviendo como a tus primeros, como acercamiento, como a la joyería y todo esto que hablábamos, que pues estudiaste en México, viviste en México, cómo llegaste allá, cómo te influenció la cultura. Obviamente para mí es importante porque yo también viví en México, entonces creo que es muy especial como la cultura y la estética mexicana, entonces siento que puede tener como una gran influencia y quería... Yo llegué a México porque cuando tenía como 15 años, un día estaba viendo tele y pasó un reportaje del Día de Muertos. Y yo dije, yo tengo que irme a vivir a ese lugar. Y desde ese día quedé absolutamente obsesionada y lo único que hice fue enfocar mi energía en irme a vivir a México. Apenas me gradué del colegio, me fui a vivir a México y llegué a una universidad que fue básicamente la única que me contestó, que era la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y pues yo tenía un poco 18 años, tenía que, ¿no? Voy a cumplir 50. En esa época los papás no lo dejaban ir a uno Tan tan fácil. fácilmente a irse a vivir a México. Entonces tenía de alguna manera que tener algo medio planeado. Entonces le dije a mi mamá, no, yo ya tengo la universidad, todo está perfectamente listo, mamá, tranquila. Yo llegué a esta primera cita, no tenía cupo en la universidad, no sabía qué iba a estudiar, nada. Y el rector estaba esperando pues tener como esta entrevista y un par de profesores están hablando de la universidad y uno le dice al otro, no, el taller que está increíble es el de joyería. Entonces yo entro a la entrevista y el señor me dice, pero ¿y usted qué quiere estudiar? Y yo le digo, todo. Yo quería estudiar cerámica, esmaltes, joyería, todo lo que había en esa universidad. Y él me decía, no, usted se va a graduar como técnico artesano en una de esas cosas. Usted puede tomar talleres libres por la tarde en todas las que usted quiera, pero se va a graduar de una. Y yo, pues joyería. Y ese fue el acercamiento. Pero Como perfecto. entender los mensajes. Y pues, ¿qué hago? No tiene que ser muy trascendental Yo al tampoco. final lo único que me importaba era vivir en México, no, nada más. ¿Y cuánto tiempo viviste en México? Viví 3 años y medio, me gradué como técnico artesano en joyería y orfebrería, aprendí todas las técnicas que el maestro le enseña a sus discípulos para transformar los metales. Hice una carrera que me encantó, o sea, yo sí tengo como esa, me parece súper alquímico el tema de transformar los metales y súper mágico. Y bueno, y pues México se siente hogar para mí, ¿sabes? Yo siempre digo este chiste que la cigüeña se equivocó, que la cigüeña iba derecho para Oaxaca y le tocó aterrizar en Bogotá. Y yo sí me siento muy de alma, probablemente en mis últimas vidas Mexicana. estuve en México en diferentes lugares. Sí, sí, para mí México es hogar. Bueno, lo máximo. ¿Oro o plata? Plata. Oro, ¿Geometría o formas orgánicas? geometría, Formas orgánicas. ¿Diseño minimalista o maximalista? Maximalista. maximalista. ¿Less is more o more is more? More is more. Depende. Depende. Las dos, para mí las dos son importantes. Ok. ¿Dibujo a mano o bocetos digitales? La- Digitales. las dos yo. ¿Clásico atemporal o vanguardia arriesgada? Vanguardia arriesgada. Clásico atemporal. ¿Y form follows function o function follows form? Yo creo que depende de lo que uno quiera diseñar. Para mí las dos son súper válidas. Yo creo que me iría más con function follows form. Ok. Bueno, pues muchas gracias a las dos por recibirnos y por esta conversación. Muchas gracias a ustedes.